Estamos de vuelta aquí en Mega Noticias y vamos de lleno con el análisis con el director general de consultoría GEMEC, Gonzalo Monroy, para poder hablar de esta reforma eléctrica. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, Eduardo, qué gusto platicar contigo. Bueno, después de lo vivido, Gonzalo, el domingo, el día de ayer, la presión que la sociedad civil hizo a los diputados de oposición para saber de antemano cuál iba a ser el sentido de su voto, los propios diputados que llegaron desde la noche previa a la discusión ahí en San Lázaro. Bueno, pero hablemos de la reforma eléctrica, la que tenemos, Gonzalo. ¿Es la mejor reforma eléctrica o se tienen que sí hacer cambios, pero no los cambios que propone el Ejecutivo? ¿Qué opinas? Definitivamente, como todo sistema es perfectible y tenemos que buscar sobre todo solucionar problemas estructurales del sistema eléctrico mexicano. Tenemos que buscar que tener mucha más redundancia, tener que hacer expansiones en la red de transmisión, modernizar la parte de la distribución e incluso ir eliminando estos robos de electricidad, los famosos diablitos. Tenemos también que ir modernizando, y eso es una parte fundamental que se tocó de manera muy tangencial en la reforma que presentaba el presidente López Obrador, ir modernizando nuestro parque de generación. Plantas, por ejemplo, de carbón de combustóleo son las mismas de hace 60 años, ya rebasaron totalmente su vida útil y cada año que pase, cada mes que pase, nos va a costar más trabajo sus mantenimientos preventivos y correctivos. Si esta la sustituimos por cualquier otra tecnología y eventualmente ojalá fuera más limpia, sustentable con el medio ambiente, nos va a llevar eventualmente también a una baja de los, primero, de los costos. Eventualmente eso nos lleva a bajar los subsidios y eso eventualmente nos lleva a una baja de tarifas. Claro. Y esto, acabas de mencionar algo desde mi punto de vista muy importante, Gonzalo, porque más allá del tema político, más allá del tema especializado que lo has abordado con nosotros con gran profundidad, a la sociedad mexicana realmente los que nos termina importando pues es pagar menos por la energía que consumimos o por lo menos tener incluso un mejor servicio. ¿Sería posible esto? Es decir, que se pague menos por la luz que consumimos cada mes o cada bimestre, dependiendo de la entidad federativa. Totalmente, se puede, pero hay que pensar literalmente fuera de la caja y literalmente se trata de ceder el control. Y no se habla de dárselo a otras empresas extranjeras que han estado tan satanizadas, sino genuinamente de empoderar a los ciudadanos. Hoy, te lo adelanto, Eduardo, estamos hablando de poco más de 73,000 millones, perdón, 77,000 millones de pesos en subsidios eléctricos para este año y muy probablemente la cifra final sea mayor a ello. ¿Qué podremos hacer? En lugar de, por ejemplo, estar subsidiando las tarifas, podremos estar subsidiando los paneles, especialmente en las regiones, uno, más pobres y dos, de mayor variabilidad climatológica. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la franja fronteriza, una buena parte de la península de Yucatán también, donde obviamente el calor justamente que está teniendo, hace que sea una necesidad prácticamente de sobrevivencia tener el clima o el aire acondicionado. Obviamente este clima, que podría ser un artículo de lujo en la parte del altiplano, pues reservado quizá a los sectores más favorecidos de la población, no lo es una necesidad básica para estas poblaciones. Si poniéramos, por ejemplo, le ponemos paneles, obviamente su consumo eléctrico y por ende los cobros a los que están sujetos se reducirían de una manera. Los propios ahorros de electricidad estarían pagando estos paneles. Pero eso significa que la gente dependa mucho menos de la Comisión Federal de Electricidad, que CFE vaya perdiendo ese sector residencial o incluso el de estas zonas, y obviamente en una batalla por el control del país, el gobierno obviamente no parece inclinarse hacia esas opciones. Claro, y una discusión también que tiene una parte de la población, no sé qué tanto por ignorancia o qué tanto por creer ciegamente en la palabra del Ejecutivo Federal, Gonzalo, y hoy lo reiteró el presidente en la mañana, acusa a las cadenas de tiendas de autoservicio, a estas tiendas rápidas de autoservicio, las acusa de pagar menos a pesar de estar prendidas las 24 horas del día. Es un mito, es una realidad. ¿Cómo poder entenderlo desde la posición de la sociedad civil, los que no tenemos ese conocimiento pleno más que, bueno, pues está recibiendo información de uno y otro lado, Gonzalo? Yo empezaría con la parte más fácil de entender.
Todas estas tienditas y las otras grandes empresas no le compran la electricidad a CFE. Justamente las de reformas de los años 90, le permitieron invertir y poner sus propias plantas. A diferencia de ti, de mí, de toda la gente que nos está escuchando, nosotros estamos prácticamente obligados a comprarse la CFE. Estamos obligados a pagar los sobrecostos laborales, estamos obligados a pagar todas las prebendas, muchas de ellas bastante exageradas, que tiene el sindicato. Esas grandes empresas no lo tienen. Incluso esas pequeñas cadenas de autoservicio, pues tampoco tienen exactamente que estar pagando esas ineficiencias. Ellos únicamente le pagan a Comisión Federal de Electricidad por lo que usan, que en la mayoría de las ocasiones es únicamente el servicio de transmisión, llevar la electricidad desde el punto que se produce hasta donde se consume. Los mexicanos tenemos que pagar absolutamente todo: la electricidad, las ineficiencias, la transmisión, la distribución. Incluso, ahorita que mencionábamos los diablitos, nos toca pagar una parte proporcional de ello. Las empresas no tienen que estar pasando eso. En lugar de decir, las empresas que sean como todos los mexicanos, ojalá los mexicanos tuviéramos ese trato y esas opciones para poder contratar la electricidad con quien mejor nos la pueda ofrecer. Claro, y estamos incluso ante el panorama de ver, mira, somos libres, nos dicen, tenemos libertad, nos aseguran y nos los han asegurado siempre, pero no podemos decidir como mexicanos a quién le queremos comprar la luz entonces. Como tampoco le podemos preguntar o pedir a alguien en servicio de transporte público, por ejemplo, pero en el tema de la luz, Gonzalo, ¿sería lo viable para nuestro país que tuviéramos esa apertura y que fuéramos nosotros los ciudadanos los que decidamos a quién le queremos comprar la luz y poder exigir el servicio que merecemos? Totalmente. Y hay dos vertientes, de hecho, precisamente, Eduardo. La primera es justamente tener otros, justamente, suministradores de servicio básico. Y déjame ponerte un ejemplo que estaba en algún momento planteado en la reforma energética de Enrique Peña Nieto: que de pronto haya comercializadores de electricidad que sean 100% verdes, que te aseguren desde la producción del primer electrón hasta el último, que viene de energías renovables de bajo consumo de carbono. Obviamente esto es muy importante para empresas que están en ese momento de transición energética, que están buscando por sus propios intereses y también por el de sus socios y el de sus inversionistas esta reducción de carbono, que muchos tienen compromisos globales para poder hacerlo. Eso es una cosa que CFE no ha poderle garantizar a las industrias. Y en el caso de los hogares, como te decía, alguien si de pronto aparece y tú le pudieras contratar la electricidad, sí, pero como de nuevo, lo más sencillo sería justamente que la gente se haga cargo de su propia energía a través de estos paneles, que a pesar de que pueden ser o representar una inversión muy alta, pueden ser muchos esquemas de financiamiento. Algunos son a fondo perdido, como es en el caso del FIDE, hay otros que te permiten rentar literalmente los paneles, hay muchísimas opciones. Ojalá, y yo haría votos que los mexicanos tengamos más opciones para elegir quién y cómo consumimos nuestra energía eléctrica. Así es. Y esto de los paneles solares, porque también está el mito, Gonzalo, de que es muy caro, de que se paga a final de cuentas, lo que consumimos de energía eléctrica, lo que le pagamos a la CFE, pero es en un largo plazo y que son o plazos muy forzosos o que es demasiado caro. ¿Es un mito realmente? Va a depender, y va a depender porque, por ejemplo, y voy a irme al caso más extremo, todo lo que es la franja fronteriza o de nuevo Yucatán, es común que una clase media esté pagando por arriba de los 3,000 pesos de servicio de luz eléctrica, de los cuales prácticamente más de la mitad viene precisamente por el aire acondicionado o el clima. Ujú. Obviamente esto te lo puede decir cualquier persona de la península o del norte del país, esto no es ningún lujo, es simplemente para sobrevivir calores que muchas veces, por desgracia, ya exceden más de 50 grados. ¿Esto cómo podremos hacerlo? Muchísimos esquemas, ¿sí? Quizá algunos con los ahorros que van generando van pagando esos paneles, a lo mejor sí es una gran inversión de principio, pero una cosa que hemos visto en los últimos, yo te diría, 14 meses, Eduardo, son empresas que literalmente te rentan los paneles, logras disminuir tu consumo. Tú no eres dueño como tal del panel, está prestado, si lo queremos llamar así, y vas generando tus propios ahorros, además obviamente el que tú tienes en tu propia tarifa, pero también con el medio ambiente. Bien, pues Gonzalo, como siempre, con mucha atención, con mucho interés, seguimos tus comentarios y también el análisis aquí en Mega Noticias. Te agradezco como siempre el que nos hayas brindado estos minutos y estaremos en contacto lo más seguro. Claro que sí, Eduardo, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
Gracias igualmente, Gonzalo Monroy, con nosotros con Mega Noticias, director general de consultoría en GEMEC. Bueno, pues los mitos o la desmitificación de los paneles solares, sobre todo esta parte final que nos comenta Gonzalo, que se puede rentar los paneles solares, sobre todo pues en los climas extremos, y la forma en que realmente los mexicanos podríamos pagar menos luz. Yo me quedo con esto como una conclusión de esta plática que tuve con Gonzalo Monroy. Bueno, pues hacer más competitivo el sector energético, el sector eléctrico. ¿Cómo se puede hacer más competitivo el sector eléctrico? Pues permitiendo la competencia. Algo que, vaya, no lo hemos vivido en nuestro país en décadas, sino en